Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué emoción tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren maravillosamente bien, llenos de energía y listos para sumergirse en uno de esos temas que encienden las redes sociales y provocan infinitas conversaciones. Hoy en nuestro canal, vamos a desentrañar uno de esos chismes que tienen a medio mundo comentando, debatiendo y sobre todo muy intrigados. El título de nuestro vídeo de hoy ya lo dice todo, increíble. ¿Kerem Bürsin y Hande Erçel viven juntos? Sí, han leído bien. Parece que la pareja que ha conquistado corazones en las redes sociales, Kerem Bürsin y Hande Erçel, conocidos por su química arrolladora tanto en la pantalla como fuera de ella, podrían estar dando un paso gigante en su relación. Y claro, aquí estamos nosotros para traerles toda la información, los rumores, las pistas y los detalles que han salido a la luz. Si son fans de estas dos estrellas turcas, o si simplemente aman el drama, las buenas noticias de la farándula y las historias de amor que cautivan, quédense conmigo porque este vídeo promete estar buenísimo. Y antes de sumergirnos de lleno en este apasionante tema, no olviden hacer clic en ese botón de suscribirse, y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Así nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad y a mantener viva esta comunidad de amantes del entretenimiento. Bueno, vamos a lo que nos atañe, al meollo del asunto. La noticia o más bien, el rumor que ha estallado como pólvora en los medios turcos y se ha esparcido como la pólvora por las redes sociales, es que nuestros queridos Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes nos robaron el aliento con su inolvidable interpretación en la serie Sen Kalkapm, y que parecen haber llevado esa magia de la pantalla a la vida real de la manera más romántica posible, estarían viviendo juntos. Imagínense la escena. Dos de los actores más cotizados y queridos de Turquía, iconos de la moda y del talento, que además forman una de las parejas más seguidas y comentadas a nivel mundial, conviviendo bajo el mismo techo. Es sin duda el sueño de muchos fans hecho realidad, una especie de cuento de hadas moderno que nos emociona hasta el alma. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son solo especulaciones alimentadas por el deseo colectivo de los seguidores, o hay pruebas contundentes que respaldan esta información que tiene a tantos con el corazón en un puño? Esa es la pregunta del millón, y hoy vamos a intentar responderla analizando todos los indicios, los susurros y las pistas que se han presentado en este fascinante rompecabezas. Desde que Kerem y Hande hicieron pública su relación, el público ha estado pendiente de cada uno de sus movimientos, como si de un documental en vivo se tratara. Sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas, hasta los comentarios que dejan el uno en el otro, son analizados con lupa por una legión de seguidores ávidos de detalles. Y es precisamente de estas sutiles, y a veces no tan sutiles, pistas que emergen de sus perfiles digitales y de sus apariciones públicas de donde surgen estas importantes y emocionantes especulaciones sobre su posible convivencia. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas y de exclusivas que mantengan a su audiencia enganchada, han estado publicando artículos y reportajes que apuntan en esta dirección con una insistencia notable. Por ejemplo, se ha hablado extensamente de que ambos han sido vistos en la misma zona residencial de Estambul en múltiples ocasiones, y no solo una o dos veces, sino con una frecuencia que ha llamado la atención. Incluso se ha especulado sobre la posibilidad de que hayan encontrado un nuevo hogar juntos, un nidito de amor cuidadosamente elegido para que puedan disfrutar de su relación en un entorno de privacidad, lejos del constante ojo público que les sigue a todas partes. Existen informes respaldados por fotografías, que sugieren que han sido fotografiados entrando y saliendo del mismo edificio, en diferentes momentos, por supuesto, para mantener un perfil bajo y evitar la atención mediática. Y aunque estas imágenes, por sí solas, no son una prueba irrefutable de que vivan juntos en el sentido más estricto de la palabra, sí que alimentan poderosamente la teoría y la imaginación de los fans. ¿Por qué estarían ambos frecuentando la misma área residencial con tanta asiduidad? Si bien es perfectamente plausible que estén visitándose mutuamente, la frecuencia, la naturaleza de estos avistamientos y la aparente comodidad de ambos en esa zona han llevado a muchos a pensar que ya comparten un espacio vital, un lugar al que ambos consideran su hogar. Además de las apariciones públicas y los avistamientos en persona, hay detalles, a menudo muy pequeños, en sus propias redes sociales que han sido interpretados como pistas reveladoras. En ocasiones, uno de ellos publica una foto desde un rincón de bulo de un lugar de vacaciones que el otro ya ha mostrado anteriormente, o utilizan elementos decorativos, una planta específica, un tipo de cojín,
o incluso la misma taza de café, que parecen ser idénticos en sus hogares. Obviamente en el mundo de las celebridades, todo puede ser una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada, una simple coincidencia o incluso un intento deliberado de despistar. Sin embargo, cuando se suman varias de estas coincidencias, y cuando se observan de manera consistente a lo largo del tiempo, la balanza se inclina de manera significativa hacia una posible convivencia, sugiriendo que estos detalles no son accidentales sino reflejos de una vida compartida. Por otro lado, no podemos subestimar ni minimizar el factor fan en todo este asunto. Los seguidores de Kerem y Ande no son unos seguidores cualquiera, son extremadamente devotos, apasionados y, sobre todo, increíblemente activos en la detección de cualquier detalle. Ellos son, a menudo, los primeros en notar cualquier pauta, cualquier mínima indicación, por insignificante que pueda parecer a un observador casual. Los comentarios en las publicaciones de ambos están repletos de análisis detallados, de señalamientos de estas pistas compartidas y de ánimos para que los fans especulen y compartan sus teorías. En muchas ocasiones, la opinión colectiva de los fans, su entusiasmo y la viralidad de sus comentarios, se convierten en una especie de presión social indirecta o al menos, en una tendencia mediática que los propios medios de comunicación terminan por seguir, amplificar y convertir en noticia. ¿Y qué hay de las declaraciones directas de Kerem y Ande sobre este tema tan personal? Bueno, hasta ahora ambos han sido consistentemente bastante reservados sobre los detalles íntimos de su relación. Prefieren mantener su vida privada en un ámbito más personal y protegido, lejos del circo mediático. Cuando se les pregunta directamente por periodistas o en entrevistas sobre si viven juntos, suelen responder con sonrisas enigmáticas, evasivas sutiles que no confirman ni desmienten categóricamente, o con afirmaciones generales y positivas sobre lo bien que se llevan, lo felices que están juntos y lo bien que funciona su relación. Esta falta de negación explícita, sumada a la avalancha de especulaciones y a las pistas observadas, solo sirve para aumentar el misterio, para avivar la llama de la curiosidad y para mantener a todos con la expectativa a flor de piel. Si no vivieran juntos, si la noticia fuera completamente falsa, sería mucho más fácil, y probablemente más conveniente, para ellos decirlo directamente, desmentirlo de forma clara y contundente y así zanjar el tema de una vez por todas, ¿no creen? La ausencia de esa negación rotunda es, para muchos, una señal. Ahora, es importante poner todo esto en perspectiva y abordarlo con un grado de objetividad. Vivir juntos es un paso muy significativo en cualquier relación, un compromiso que va más allá de las citas y las apariciones públicas, y más aún para una pareja que está constantemente bajo el intenso escrutinio público y mediático. Si bien los rumores, cuando son positivos y sugieren un avance en la relación, son emocionantes y nos hacen suspirar de alegría, también debemos recordar que son, en última instancia, solo eso, rumores. Hasta que no haya una confirmación oficial y directa por parte de Kerem y Ande, o por parte de sus representantes, que sea inequívoca, debemos tomarnos esta información con la debida cautela y discernimiento. Sin embargo, la persistencia de estos rumores durante un periodo de tiempo considerable y la cantidad de indicios que se han presentado de manera coherente, nos llevan a pensar que hay algo de verdad, o al menos una base sólida, en todo esto que se está comentando. Pensemos en la logística de una vida en común. Ambos son actores con carreras muy activas y demandantes. Sus agendas están repletas de rodajes, viajes, eventos promocionales, compromisos sociales y por supuesto tiempo para la familia y los amigos. Organizar una vida en común, sincronizar sus agendas, encontrar tiempo de calidad para compartir y mantener la chispa viva en medio de todo este ajetreo, no debe ser tarea fácil. Pero si están realmente enamorados y comprometidos con su relación, si buscan una estabilidad y una profundidad mayor en su vínculo, es natural y humano que busquen formas de estar juntos tanto como sea posible. Y en este sentido, vivir juntos sería la forma definitiva de hacerlo, la consolidación de su unión en un mismo espacio. Además, este tipo de noticias, sean rumores o confirmaciones, generan una gran expectación y tienen un impacto considerable en la industria del entretenimiento y en las marcas. Para los productores, para las agencias de publicidad, para las marcas que los patrocinan y con las que colaboran, tener a una pareja tan popular, tan visible y ahora, potencialmente conviviendo, es una oportunidad de oro. Podríamos esperar verlos juntos en más proyectos cinematográficos y televisivos, en campañas publicitarias conjuntas que capitalicen su química, e incluso quizás en entrevistas más íntimas y personales donde compartan detalles de su vida en común, sus rutinas, sus desafíos y sus alegrías. Esto, a su vez,
no solo les generaría más ingresos y una mayor visibilidad para ellos como pareja, sino que también fortalecería su imagen pública como un dúo sólido y exitoso, algo que a menudo va de la mano con el éxito en el competitivo mundo del espectáculo. En resumen, los rumores sobre la posible convivencia de Kerem Bürsin y Hande Erçel se basan en una serie de factores interconectados. Tenemos los avistamientos frecuentes en la misma zona residencial que alimentan la idea de un hogar compartido, las supuestas coincidencias observadas en sus publicaciones en redes sociales que sugieren un entorno común, y la notoria falta de negación explícita por parte de la pareja, lo que deja la puerta abierta a la especulación. Todo esto, sumado a la inmensa popularidad, el carisma arrollador y el fervor de sus seguidores, ha creado una tormenta perfecta de especulaciones que mantiene a todos, especialmente a los fans, con la expectativa a flor de piel. Personalmente, como alguien que sigue de cerca el mundo del entretenimiento, que disfruta de las historias de amor y que se fascina observando cómo estas pequeñas piezas de información se van uniendo para formar una narrativa coherente, me parece increíblemente interesante este caso. Y si es cierto que Kerem y Hande han decidido dar este importante y significativo paso en su relación, sería una noticia maravillosa para muchos de sus fans. No solo por la emoción de ver a su pareja favorita consolidar su amor, sino también porque demostraría la solidez de su relación, la profundidad de sus sentimientos y su deseo genuino de construir un futuro juntos, más allá de los flashes y los escenarios. Así que, para recapitular y asegurarnos de que todos tengamos la información clara, los puntos clave que hemos abordado hoy son: los fuertes y persistentes rumores de que Kerem Bürsin y Hande Erçel estarían viviendo juntos, las diversas pistas y indicios que alimentan estas especulaciones, como los avistamientos en zonas residenciales y los detalles sutiles en sus redes sociales, y la importancia fundamental de tomar esta información con cautela y prudencia hasta que haya una confirmación oficial por parte de los propios protagonistas. Ha sido un placer desglosar este interesante tema con todos ustedes, desmenuzar los rumores y analizar las posibles evidencias. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo y que les haya resultado informativo y entretenido. Ahora, llega el momento más esperado para mí, escuchar sus voces. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que es cierto que Kerem y Hande viven juntos? ¿Qué otras pistas han notado ustedes en sus redes sociales o en sus apariciones públicas que apoyen o contradigan esta teoría? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir que construimos esta comunidad juntos. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta, un pulgar hacia arriba, para que sepamos que les ha parecido valioso y para animarnos a seguir creando contenido similar. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son grandes fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, para que ellos también estén al tanto de esta apasionante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de esta familia que ama el entretenimiento, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que sean los primeros en enterarse de cada nueva novedad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes, más análisis y, por qué no, quizás con la confirmación de esta apasionante historia del mundo del espectáculo. Gracias por estar ahí, por su tiempo, por su apoyo incondicional. Hasta la próxima.